Bueno, a mí esta sección me parece súper interesante, ¿no? Me parece muy chévere que cada escritor pueda comentar un poco y tomarlo como desee, ¿no? Un poco porque son 5 libros, pero cada uno puede escoger un poco por dónde van esos 5 libros, ¿no? 5 libros que a uno lo inspiran o que lo han marcado a lo largo de su carrera literaria. Y eso es un poco lo que quiero presentar con los 5 libros que yo he escogido. Eh, son 5 libros que creo que son buenos, que son entretenidos, pero que también son 5 libros que me parece que son clave, ¿no? Para cualquier persona que le guste la literatura. Y también son 5 libros que para mí son muy importantes en cuanto a mi desarrollo como escritora y a los cuales todavía me refiero siempre, ¿no? El primero es El Maestro y Margarita, que es una de mis novelas favoritas, si es que no mi novela favorita. Sé que es muy controversial decir que una novela es como mi novela favorita, pero El Maestro y Margarita es una de ellas, porque es una novela que no solamente me parece estéticamente fabulosa, sino que es divertida, es muy ágil de leer, es incluso una novela que yo recomendaría a alguien que no le gusta tanto la lectura, porque es una novela fabulosa, que se puede leer en tantos niveles además, que uno sin saber el contexto histórico, incluso por el que Bulgakov estaba pasando en ese momento, se entiende la novela y uno se entretiene con ella, ¿no? Y se ríe con ella, se ríe de ella. Bulgakov, digamos, una de sus características es que, digamos, le da con palo a todos. Entonces está como carnaval, ¿no? Esta risa colectiva que es la novela, y también está el drama dentro de la misma, el drama del escritor, el drama del maestro, eh, que se enfrenta con este diablo carismático, ¿no? Este Voland, eh, y pues, los personajes que son sumamente memorables que aparecen en esta novela del séquito de Voland, y las escenas que pinta Bulgakov también para mí son muy sugerentes, muy ilustrativas, digamos, de cómo uno escribe una novela realmente genial, ¿no? Realmente muy densa, ¿no? Y también cómo uno puede atar referencias e hilvanar referencias, pero que son digamos, si uno no las entiende, no es que pierdes el sentido de todo lo que se está diciendo, ¿no? Sino que es como un añadido a lo que se está contando, ¿no? El padre de Bulgakov era teólogo, entonces para él, ¿no? El tema de la Biblia era muy importante, digamos, el texto está lleno de referencias bíblicas, pero si uno no las percibe del todo, el texto también es genial. Pero todas estas capas coexisten, ¿no? En esta novela, y por eso es que me parece que es una novela, si es que no, bueno, no sé si es la mejor, pero una de las mejores del siglo XX, definitivamente. Y una de mis favoritas, si es que no mi favorita. Esa es, bueno, la primera de las 5. La segunda que quería recomendar era una cosa más clásica, o no sé si más clásica, quizá porque es más contemporánea, pero menos, eh, no sé si es más clásico realmente, no sé, es más clásico en el sentido que es quizá el formato es más clásico porque es un libro de cuentos. Es un libro de cuentos a lo Poe, que no quiero recomendar, ¿no? Los cuentos de misterio e imaginación de Poe porque eh, me parece como muy obvio. Pero sí que quería recomendar Tiempo Destrozado, ¿no? Que es ahí a donde iba. Tiempo Destrozado es como muy clásico y a la vez es muy moderno, a la vez es muy contemporáneo, habla de cosas muy contemporáneas, ¿no? Y como decías al inicio, habla de lo ominoso en lo doméstico, ¿no? Lo unheimlich, en términos de Freud, ¿no? Que en Amparo Dávila se expresa a cabalidad ese término, y para mí es un referente importantísimo, no solamente por este primer cuento, sino en realidad por toda su estética, por toda su poética, eh, y en realidad todo lo que Amparo Dávila representa en general y lo que ella propone en este texto, ¿no? Incluso desde un punto de vista temático, ¿no? La tematización de el temor hacia los objetos, ¿no? La ansiedad que surge de los objetos mismos, no de los objetos transmutados en otras cosas o en seres antropomorfos, sino en los objetos como tales. También en la ominosidad que produce el espacio que existe entre el ser humano y el animal. Eso es algo que también se tematiza en Tiempo Destrozado. Y el espacio también que existe entre el ser humano y lo vegetal, ¿no? Que es un tema que también me interesa mucho y que creo que Amparo Dávila estaba muy adelantada a su tiempo escribiendo, ¿no? Ese texto en el 59. Eh, Me parece que es
genial y que es definitivamente algo que yo recomiendo, tanto para el desarrollo personal de uno, también su propio solaz y divertimento. Y si alguien quiere entender un poco más de mi obra y de, digamos, por dónde voy, creo que Tiempo Destrozado pues, es realmente una influencia muy importante para mí. Y bueno, pasando un poco de eso a algo así, ahora sí, algo más verdaderamente clásico, quería ir un poco hacia cómo yo comencé a escribir y los primeros libros que yo leí, que fueron libros de literatura rusa y de realismo ruso, ¿no? Del siglo XIX. Eh, teatro, ¿no? Chekhov, siempre ha sido uno de mis favoritos. Chekhov, Gogol y Dostoyevsky. Y el texto que quería decir, que mencionar, es Crimen y Castigo. Que allí creo que apunta un poco a lo que mencionabas, el tema del realismo en mis propios textos, ¿no? El desarrollo de la psique de los personajes, ¿no? El tipo de desarrollo psicológico, de desarrollo de lo interpersonal, de lo dialógico, que creo que en Crimen y Castigo es fabuloso, ¿no? No creo que haya una novela que exprese eso de una forma más clara, más patente, que Crimen y Castigo, ¿no? Y creo que también para mí, de cierta forma, representa esa primera etapa, ¿no? En mi carrera como lectora, más que quizá como escritora, en la que, digamos, bueno, todavía me sigue gustando mucho el realismo ruso, pero en ese momento leía como una obra tras otra obra, ¿no? De realismo ruso y nada más. Eh, y me gustaba mucho, me gusta mucho, entonces esa sería la tercera que recomendaría. Y la cuarta, sí es algo quizá aún más clásico, bueno, definitivamente más clásico que Amparo Dávila, no más clásico que Crimen y Castigo, pero sí para el canon latinoamericano, que es Ficciones, ¿no? De Borges, que creo que también por el tema del título no se cae de mi obra, digamos, se ve, creo que la influencia de Borges es muy transparente en algunos casos. Borges es uno de mis escritores favoritos para estudiar, para hablar de Borges, ¿no? Me encanta hablar de Borges, me encanta hablar de sus cuentos, analizarlos, realmente son ricos, son el tipo de cuentos que uno los lee y parece que nunca se fueran a agotar, ¿no? Realmente los cuentos de Borges son en sí mismos como el Aleph, ¿no? Que no están ficciones, están en el Aleph, pero son ¿no? esos cuentos que nunca se agotan, ¿no? Y yo digo ficciones porque lo leí antes que el Aleph, eh, entonces tengo ese tipo de afinidad con ficciones, pero el Aleph también me encanta, ¿no? Ambos libros son obras maestras. En Borges en general, no es uno de mis favoritos. Y el último libro que voy a mencionar es el libro que no había mencionado hace un rato y que para mí también fue un momento de, wow, se puede escribir así, es Los Cantos de Maldoror, ¿no? De Isidore Ducas, el Conde de Lautréamont. Eh, me acuerdo de leerlo estando en el colegio, ¿no? En mi celular, en pantallita chiquita, no, ni siquiera así, tocando las teclas para bajar el texto, ¿no? Porque lo leí en una página así como un PDF que encontré, una página así muy, muy rara, eh, con la sorpresa de que se podía escribir así, ¿no? Y que eso también era literatura porque eso era algo que estaba completamente fuera de lo que yo estaba leyendo como estudiante, también dentro de mi biblioteca personal, que en ese momento no era muy grande, estando en el colegio, eh, no tenía acceso a un texto así, ¿no? Entonces, gracias a Internet es que tuve acceso a muchos de estos textos, entre ellos Los Cantos de Maldoror, que realmente, pues me parece que Lautréamont era un genio absoluto. Estaba adelantadísimo a su tiempo, tanto en su estética, en la forma en la que él escribía, en los temas que él trabajaba, eh, y todo este tema de lo oscuro, de lo tenebroso, pero no necesariamente como dispuesto hacia el terror, ¿no? Sino más bien hacia la creación estética y hacia la autorreferencialidad, ¿no? Lo complejo de esta estructura que combinaba, ¿no? Un poco como dice Maldoror también, este encuentro fortuito en la mesa de disección de una sombrilla y una máquina de coser, es un poco lo que Lautréamont es, ¿no? En tanto su estilo, bueno, esta novela, poema, que es monstruosa en su forma y en su contenido. Entonces, eso, para mí, eso fue un momento telúrico, un momento, digamos, de cambio de paradigma total
en el cual descubrí que ese texto también era literatura que se podía escribir así, que esos temas y que esa estética, ¿no? También podían entrar, ¿no? Y que eran válidos y que eran bellos, ¿no? Y que había una estética a la cual yo podía aspirar o hacia la cual yo podía apuntar, ¿no? Entonces esos serían mis 5 libros. No sé si tenía que hacerlo así como un monólogo, pero salió un poco así.